también de la justicia, Ajá. y a hoy te podría decir que tiene por lo menos parada o frenada lo que es la revinculación contra Mauro Icardi. Esto hizo que, a ver, anoche, a último momento, Wanda regrese directamente, adelantó su vuelo de Brasil para poder estar presente hoy, pues está muy enojada, está muy molesta, porque, y esto ya está confirmado, va a querellar directamente judicialmente, por un lado a China y por otro lado a Mauro Icardi, por desobediencia y peligra la revinculación. Yo el martes, mañana les cuento porque habría una cuarta, pero me parece que no se va a llevar a cabo. Bueno, enseguida estamos hablando con la economista María Castiglioni sobre el tema precios, inflación y tipo de cambio. Dale. Más Nación con Luis Majul de lunes a jueves a las 20 horas. Entrevistas, análisis y toda la información en un solo lugar, acompañado por una mesa de grandes profesionales. Recordá Más Nación con Luis Majul de lunes a jueves a las 20 horas en La Nación Más. María Castiglioni, economista, muy buenos días. Todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Qué tal, equipo? Gracias siempre por tu disposición, igual. María, al principio cuando se salió del cepo, se hablaba de una inflación tendiente a 4, a 5%, y ahora se está hablando de una inflación un poquitito más abajo, para no decir bastante más abajo, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros en CIT relevamos los precios todos los días, con lo cual obviamente había muchas dudas por toda la volatilidad y la especulación que se había generado, sobre todo respecto a qué iba a pasar con el esquema cambiario, a dónde iba a ir el tipo de cambio y cuánto podía eso impactar en los precios. Y yo creo que mucho se adelantó esa especulación que duró, te diría, casi un mes y medio, hasta el 11 de abril que se anunció el esquema cambiario, y incluso el fin de semana hasta que arrancó a funcionar. Hubieron en algunos rubros traspaso a precios, y esto ya también, más allá de otras causas, se impactó en la inflación del mes de marzo, que también tuvo otras particularidades como la suba de verduras y frutas por la lluvia, el inicio de clases que tuvo una educación aumentando más de lo que teníamos esperado. Pero más allá de eso hubieron algunos rubros que aumentaron, y en la segunda semana de abril, primera semana de abril, también relevamos algunos incrementos que se revirtieron en los últimos días. Sobre todo en la tercera semana de abril vimos algunas reversiones de precios, además de otros rubros en donde a nivel minorista también directamente los propios centros de venta, grandes supermercados, rechazaron también algunos incrementos que se habían propuesto. Así que en síntesis estamos viendo una inflación del mes de abril que estimamos, porque todavía no terminó, pero falta muy poquito, que va a terminar abajo del 3%. En nuestra proyección es 2,7%, vamos a ver cómo termina, porque una cosa es lo que relevamos y otra cosa es lo que proyectamos. Como vos bien decís, lejos de 5% que se había dicho en algún momento, y que obviamente había alarmado, y con razón, a la gente, ¿no? María Carla Ricciotti te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, María? Buen día. Ahora se anunciaron cambios en la forma de medir por parte del INDEC. ¿Esto va a ser más efectivo, el número más preciso, el número de medición, el número que esté informando el INDEC mes tras mes? ¿Cómo estás, Carla? Mira, el cambio del índice se hace habitualmente cada determinado tiempo, porque lo que intenta es se basa en encuestas de gasto de los hogares para tratar de capturar una composición lo más actualizada posible de lo que es el consumo de la gente, que tiene que ver con los hábitos, pero que también está afectada por los precios que se llaman precios relativos. Porque, por ejemplo, en el tiempo en que estuvieron las tarifas congeladas durante mucho tiempo, te diría el pico o el peor momento fue de distorsión 2015, por ejemplo, con tarifas pisadas tan congeladas. Como el costo era bajo, por un lado se podía consumir más, por otro lado no incidía mucho en la canasta total de gasto. Claro. Mientras que otros rubros venían aumentando por arriba, y todo eso, la idea es tratar de actualizarlo sumado a los nuevos hábitos de consumo de la gente, ¿no? Entonces, obviamente, eso obviamente es positivo que se vaya actualizando. De todas maneras, acá hay que distinguir. Todo este relevamiento que hemos tenido de precios ha sido con una canasta obviamente que va quedando desactualizada, pero relevando adecuadamente y en forma realista los precios. No es que hay un problema como hubo lamentablemente en Argentina durante muchos años, sobre todo de 2007 a fines de 2015, donde el INDEC directamente medía, pero totalmente incorrectamente, o sea, distorsionaba los resultados del relevamiento, y a los privados, por ejemplo, nos daba
menos de la mitad de la inflación que relevaba en INDEC. Eso no es lo que está pasando ahora. Sí, la idea de ir actualizando la canasta es eso, es tratar de ser lo más parecido a un consumidor promedio, que igualmente, y esto es histórico y pasa en todo el mundo, nadie se sienta reflejado porque es un promedio histórico, no es necesariamente tu consumo, que depende de cómo es tu composición en tu familia, en tu hogar, cómo es la edad, cuántos son, qué hábitos tenés. Entonces, obviamente que no es que el cambio necesariamente vaya... Cuando se publique, la gente sienta que es más parecido a su canasta, no necesariamente eso tiene que pasar, ¿sí? María, hablamos de cambios en la composición del INDEC, en cómo medir el INDEC. La mayoría de los especialistas dicen que no va a generar tanto, la medición va a terminar, no va a terminar afectando mucho el número de la medición, ni para arriba ni para abajo. ¿No habría que cambiar también la manera de medir el consumo? Porque con impacto en inflación, digo, porque cada vez está más claro que el e-commerce tiene más preponderancia en el consumo, y yo no sé si se mide. Bueno, es una muy buena pregunta y primero te respondo al primer comentario que hiciste. Mira, Tornaroli, por ejemplo, que es un especialista en todo lo que son estadísticas y análisis de ingresos y consumo, estuvo trabajando con eso, ¿no? ¿Cómo sería la inflación si la canasta tuviera otra composición? Y es verdad que la conclusión de él fue que no sería muy grande la diferencia. Y en lo que va de este año, por ejemplo, o marzo en particular, la inflación de alimentos y bebidas, que es la que hoy tiene en proporción un peso más grande que la que en teoría tendría cuando se publique la nueva composición, es el rubro que aumentó más en marzo, por ejemplo. Entonces, en verdad, capaz que con la nueva ponderación tú hubieras tenido menos inflación en marzo de la que tuviste con esta indicación, Claro, con lo cual, claro. cuando la economía se estabiliza, cuando la inflación es baja, las diferencias son muy acotadas, no va a haber grandes diferencias, y con la inflación es tan alta, por más que hubieran algunos puntos de diferencia, puede ser, porque el año pasado lo que lideró los incrementos fueron los servicios, que se corrigieron de los congelamientos y del retraso, la diferencia tampoco es tan significativa en un contexto de altísima inflación. Así que, para cerrarte ese punto, creo que es positivo estar más actualizado, pero no va a haber grandes cambios. Los grandes cambios fueron cuando el INDEC dibujaba los números, lamentablemente, y eso fue muy complicado para la etapa de Argentina. Ahora, yendo al consumo, es cierto, en Argentina tenemos como indicadores muy parciales de consumo que tenemos todos los meses, incluso que releva el INDEC. Por ejemplo, mayoristas o centros de supermercados que son físicos, tiendas físicas, grandes superficies. Y no releva, obviamente, lo que es el e-commerce, que ha venido ganando peso en las compras de la gente, incluso de consumo masivo, de repente compras de productos no durables o incluso durables o no durables que compras por internet, y también todo lo que tiene que ver con los pequeños comercios de cercanía que han ganado participación desde que se eliminó el programa de precios justos y precios cuidados, y que muchas veces aparece el vicepresidente hablando, ¿no? Sabore explicando eso también. Y eso no se releva todos los meses de la manera que se relevan los grandes centros. Por eso, cuando se conoce un dato de ventas en supermercados, no estás viendo la película completa. Hoy la película completa del consumo la tenés trimestralmente con las cuentas nacionales, que las publica el INDEC también, que explica lo que pasa con el consumo privado, donde obviamente abarca todo el consumo, desde alimentos, incluye ropa, incluye viajes, incluye todo lo que tiene que ver con el consumo. Muy bien. Sería buenísimo, y no es fácil, nosotros en la consultora lo hemos intentado algunas veces, tratar de tener algún estimador más completo del consumo de manera mensual, ¿no? Pero, como bien decís, es imposible que la economía esté creciendo los últimos 10 meses, desde el piso de abril, casi 9% en términos de volumen, y que eso no fuera acompañado por el consumo, que es la mayor, digamos, lo que tiene más peso en la actividad económica, del lado de lo que es la demanda, ¿no? Así que es muy buena esa pregunta para aclararlo también. Y la última, María Castiglioni, de TIC Consultora. ¿Cómo está el tipo de cambio? No sé cómo arrancaron los mercados hoy, pero no hay mucho movimiento hacia el alza, ¿no? De nuevo, el gobierno está diciendo que va a tender a confluir más en 1.000 que en 1.400, ¿o es una expresión de deseos? Bueno, a ver, por un lado, como vos bien marcaste, arrancó, por lo menos está muy estable en los últimos días, arrancó
El primer día de funcionamiento, prácticamente en el centro de esta banda del tipo de cambio libre entre 1.000 y 1.400, y ha tenido una baja fuerte al principio, un pequeño rebote y ahora está abajo de 1.200, sigue abajo de 1.200, y lo que ocurrió, como era evidente, porque sacó el cepo para las personas físicas, es que las brechas con los tipos de cambio financieros desapareció, e incluso con el dólar blue, que está mínimamente arriba, sé que hoy prácticamente no hay brecha. Muy bien. Que eso es algo muy saludable para el funcionamiento de la economía, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora es que todavía no está en el piso de la banda, está del centro hacia abajo, sin intervención del Banco Central. O sea que lo que surge de la oferta y la demanda de exportadores, importadores, los que quieren comprar dólares, de las personas que compran dólares, de la entrada de capital, etcétera, de ahí surge el tipo de cambio. Muy bien. No interviene el Banco Central. Vamos a ver qué pasa. El gobierno está dando la señal de que no va a intervenir y de que espera, porque estacionalmente ahora viene mayor liquidación de exportadores, y se adelantaron importaciones en esta especulación hasta el cambio de régimen, que probablemente vaya al piso de la banda. Nosotros creemos que va a tender a estar estable. Es difícil predecir si va a tocar el piso de la banda o no. Si toca el piso de la banda, ¿qué impacta? Que ahí sería el momento en el cual el Banco Central estaría comprando y acumulando reservas. Obviamente, cuando hace esa operación, lo que hace es entregar pesos, ¿no? Emitir pesos. Entiendo. Contra esos dólares, ¿no? María Así que Castiglione, vamos a la expectativa, ¿no? A la expectativa de que pase con esto. María Castiglione, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, de nada. Buen día. Buen día. Dale, Lu. 11 de la mañana, 48 minutos, va subiendo la temperatura en Buenos Aires, 19 grados la actual. Y tenemos una data de tránsito. Atención que hay choque en General Paz, altura Panamericana, sentido Lugones. También en Tinogasta y Joaquín B. González hay un corte total por siniestro vial. Y atención a los usuarios de la línea Mitre, porque van a haber obras de renovación de vías y durante todo mayo el servicio del tren Mitre va a estar afectado. Durante este fin de semana largo, entre el 1 de mayo y el 4, el ramal Tigre va a estar interrumpido y los ramales Mitre y José León Suárez van a funcionar limitados hasta Belgrano R. A su vez, desde el lunes 5 de mayo y hasta el 1 de junio, durante todo el mes de mayo, el ramal Tigre va a funcionar limitado entre Retiro y Victoria y no va a llegar a la estación cabecera.